Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, capítulo 51. Poder de Jesús sobre la muerte. Mateo 9, del 18 al 26. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía desde dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo que los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Tal vez ante los ojos del mundo, ningún hombre en los tiempos modernos ha parecido haber estado más en paz consigo mismo que con los demás que Mahatma Gandhi. Él era la imagen de un alma tranquila que poseía perfecta armonía interior. 15 años antes de su muerte escribió: Debo decirle con toda humildad que el hinduismo, como lo conozco, satisface por completo mi alma, llena todo mi ser y encuentro solaz en el Bhagavad y en el Upanishad, que he hecho de menos incluso en el Sermón del Monte. Pero justo antes de su muerte escribió: Mis días están contados, no tengo probabilidades de vivir mucho tiempo, quizás un año o un poco más. Por primera vez en 50 años me encuentro con un gran desaliento. Hasta el tranquilo Gandhi tuvo que enfrentar la realidad de la muerte y la incapacidad de su religión de confección humana para darle respuestas o consolarlo frente a esa muerte. Un relojero turco decidió construir una tumba especial para sí mismo que tuviera en lo alto una ventana de 20 centímetros, una luz eléctrica y un botón al lado de la ventana conectando a una alarma exterior. En caso de que de manera accidental lo enterraran vivo y lograra revivir, podría presionar el botón para pedir ayuda. Dio instrucciones a sus amigos de dejar la luz encendida durante 7 días después de su muerte y de apagarla solo si estaban seguros de que había muerto de veras. Los cementerios han sido compañeros del hombre a lo largo de la historia, un recordatorio constante de que somos mortales. Y a medida que la población de la Tierra crece, el espacio para las tumbas se ha vuelto sumamente escaso en algunos lugares, y más personas están recurriendo a la cremación. Vivimos en un mundo moribundo, donde delante de todos nosotros se avecina lo inevitable de la muerte. Somos seres humanos en deterioro, en un mundo en deterioro que está marcado por la tragedia, la tristeza, el dolor y la muerte. Desde la caída ha habido una maldición sobre la Tierra, que ha enviado al planeta y a todos sus habitantes en un viaje precipitado y en espiral hacia desastres, lágrimas, enfermedades y la tumba. La mayoría de nosotros podría recitar una larga lista de quienes conocemos que hace poco padecieron una dolorosa enfermedad, un accidente grave, pérdida de un ser querido, destrucción de una familia o alguna otra tragedia. Niños han perdido a su madre, padres han perdido a un hijo o están viendo debilitarse diariamente por una enfermedad agotadora. Mucha gente padece dolor continuo para el que incluso la medicina más fuerte ha perdido su eficacia. Otros enfrentan largos meses y años de rehabilitación mientras tratan de ajustar sus vidas a la pérdida de miembros, vista, oído o alguna función motora. Cuando María salió a recibir a Jesús mientras él se acercaba a Betania después de la muerte de Lázaro, Juan informa que Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El Señor mismo lloró y profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Está en Juan 11:33. Él no solo fue conmovido por el dolor de María, Marta y sus amigos,
sino que en lo infinito de su mente pudo también hacer que sus pensamientos se remontaran a través de todos los eones de la historia humana y percibiera el enorme dolor que el pecado trajo a la humanidad. Como un simpatizante más allá de todo lo que pudiéramos imaginar, Jesús se afligió profundamente porque pudo ver con claridad y por completo el dolor y el poder del pecado. El pecado no fue el propósito de Dios para el hombre. Todas las cosas en el mundo fueron creadas para el bien y la bendición del ser humano, pero el pecado corrompió esa bondad y esa bendición, y en su lugar trajo una maldición. En el tiempo de Dios, un día el pecado llegará a su fin y será destruido para siempre. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, como está en Apocalipsis 21, 3 y 4. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron que el Mesías tendría poder para devolver la plenitud de la vida. Y cuando Jesús vino al mundo, demostró tener ese poder. Aunque el cumplimiento final de las profecías relacionadas con su poder se verá en el futuro, Jesús probó por completo su capacidad para cumplirlas durante su ministerio en Palestina. Allí prácticamente desterró la enfermedad, convirtió agua en vino, multiplicó comida, calmó tempestades, echó fuera demonios, perdonó pecados y resucitó muertos. Él dio una muestra del fabuloso y glorioso reino futuro, del que ya no habrá necesidad de sanar, comer, calmar tempestades o resucitar muertos. Cuando Juan el Bautista enfrentaba una muerte inminente en la cárcel de Herodes y envió a sus discípulos a preguntar a Jesús si él era realmente el Mesías, Jesús les dijo: Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, como está en Mateo 11, 4 y 5. Los milagros de Jesús fueron la verificación de su poder divino, que algún día revelará con el fin de revertir la maldición y restaurar la justicia, la armonía y la paz en toda su creación. Ya el pueblo se había llevado muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A pesar de que Jesús tuvo gran compasión por el sufrimiento y por las personas afligidas que acudían a Él, no las curó, ni las limpió, ni les resucitó sus muertos simplemente por el por el propio bien de ellas. Jesús realizó esos milagros para demostrar su deidad y establecer sus creencias como el Mesías, profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. En Mateo 9, 18 al 26, brinda el primer milagro en su tercer grupo de 3 milagros, un milagro que en realidad fue doble, un milagro dentro de un milagro. Resucitó de los muertos a una joven muchacha y durante el proceso restauró la salud de una mujer a quien la sociedad consideraba muerta. Jesús demostró su poder para restaurar la vida a todo el cuerpo y para restaurar la integridad de cualquier parte del cuerpo. El científico canadiense G. B. Hardy declaró en una ocasión: cuando miré la religión dije, tengo dos preguntas. Primera, ¿alguna vez alguien ha conquistado la muerte? Y segunda, si lo ha hecho, ¿preparó esa persona una manera para que yo conquiste la muerte? Revisé la tumba de Buda y estaba ocupada. Revisé la tumba de Confucio y estaba ocupada. Revisé la tumba de Mahoma y estaba ocupada. Fui a la tumba de Jesús y estaba vacía. Entonces manifesté: hay uno que conquistó la muerte, y volví a hacer la segunda pregunta: ¿preparó él un camino para que yo hiciera eso? Entonces abrí la Biblia y descubrí lo que Jesús expresó: porque yo vivo, tú también vivirás. Esa es la suprema pregunta de dos partes que toda la humanidad enfrenta. ¿Ha conquistado alguien la muerte? De ser así, ¿proveyó un medio para que otros conquistasen la muerte?
Esa es la pregunta con la que trata el pasaje actual. Dentro de ese contexto, no solo vemos un milagro dentro de un milagro, sino también una hermosa imagen de la respuesta de Jesús a las personas en necesidad. Vemos la doble representación del poder y la sensibilidad del Señor en su autoridad y su dulzura, su soberanía y su receptividad, su majestad y su misericordia. Vemos en particular que Jesús era accesible, palpable e imparcial, así como poderoso. De los dos personajes principales de este relato, además de Jesús, uno era un gobernante influyente y el otro una marginada social. Uno era rico y la otra pobre, pero ambos tenían en común grandes necesidades y un gran ayudador. Jesús era accesible. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Está en Mateo 9:18. Mientras él les decía estas cosas, se refiere a la conversación que Jesús acaba de tener con los fariseos críticos y los confundidos discípulos de Juan el Bautista, en la que nuestro Señor dejó en claro que había venido a salvar solo a quienes reconocían y confesaban sus pecados, y que los caminos de la antigua vida de la carne y la nueva vida del Espíritu son totalmente incompatibles. Marcos 5:22 y Lucas 8:41 explican que el hombre que acudió a Jesús se llamaba Jairo y que no solo era un principal, sino el funcionario principal o anciano de la sinagoga. Por tanto, él era un funcionario religioso de más alto rango en Cafarnaúm, responsable por la administración total y la operación de la sinagoga. Supervisaba las reuniones de adoración y el trabajo de los demás ancianos, que incluía enseñar, juzgar los conflictos y otros deberes tales de liderazgo. Como el miembro de mayor rango en el sistema religioso de los judíos en Cafarnaúm, que incluía a los escribas y fariseos, Jairo muy bien pudo haber sido fariseo. Según se aclara en las secciones anteriores de Mateo y de los demás evangelios, el sistema religioso en general ya estaba desarrollando fuerte oposición a Jesús. Incluso en, es- en esta relativamente temprana etapa de su ministerio, Jairo no pudo haber dejado de estar consciente de esa oposición, y cuando acudió a Jesús en busca de ayuda, sabía que iba a enfrentar críticas y presión de sus compañeros. Sin embargo, cuando fue a ver a Jesús, no trató de protegerse haciéndolo en la noche, como ocurrió con Nicodemo, ni disfrazado ni disfrazando su motivo verdadero o su necesidad con una pregunta religiosa enredada y velada. No se nos dice lo que Jairo pensaba acerca de la condición mesiánica de Jesús, pero cuando se postró ante él fue para ofrecer un acto de gran homenaje y reverencia. Además, el término griego detrás de se postró más a menudo se traduce como adorar. El acto implicaba inclinarse delante de la persona honrada y besarle los pies, el borde del manto o su suelo delante de él. Por supuesto, tales actos de reverencia no siempre eran totalmente sinceros. También se usa la palabra proscuneo, también se usa para la madre de Jacobo y Juan, quien se le acercó a Jesús con sus hijos postrándose, como dice en Mateo 20:20. El acto aparentemente de reverencia de la mujer era totalmente externo y egoísta. Ella no deseaba dar honra y gloria a Jesús, sino solo que Él le concediera que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Por el contrario, todo en Jairo demostró su humildad y sinceridad. Al igual que la petición de la madre de Jacobo y Juan, la de él fue a favor de su hija, pero una petición desinteresada, que por la misma petición de algo humanamente imposible honraba el poder, la misericordia y la gracia de Jesús. Cualesquiera que fueran los pensamientos que pudiera haber tenido en cuanto a la reacción de sus compañeros líderes religiosos, Jairo sabía que Jesús era la única fuente de ayuda para su hija, quien acababa de morir. Nada más importaba
cuando lleno de angustia y en total desesperación, acudió al Señor. En los relatos más detallados de Marcos y Lucas nos enteramos que cuando Jairo se acercó primero a Jesús, su hija aún no había muerto, sino que estaba agonizando. Poco tiempo después llegaron mensajeros de su casa informándole que la muchacha había muerto y se cuestionaron, ¿para qué molestas más al maestro? Mateo empieza su historia en ese momento. La hija tenía 12 años de edad. En el primer año de ser mujer, según la costumbre judía, al día siguiente de su 13º cumpleaños, a un muchacho judía se le reconocía como hombre, y un día después de su 12º cumpleaños, a una chica judía se le reconocía como mujer. La hija de Jairo acababa de entrar a la flor de la feminidad, pero para su padre todavía era una niña pequeña, cuya vida le era más preciada que la suya propia. El sol de su infancia se había convertido en sombra de muerte. El sistema judío no contaba con recursos que pudieran ayudar a un padre que enfrentaba tal tragedia, y Jairo sabía que la única esperanza para su hija yacía en el hombre a quien ese sistema religioso ridiculizaba y estaba llegando a despreciar. Obviamente, Dios ya había estado obrando en el corazón del padre, porque su petición evidencia absoluta convicción de que Jesús podía hacer lo que estaba pidiendo. Ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. La fe de este hombre no tenía reservas ni sombra de duda. Él se tragó su orgullo y su temor. No le importó lo que sus vecinos, su familia o incluso sus compañeros religiosos pensaran. Nada le impedía buscar la ayuda de Jesús. Así que lo que primero Jairo llevó delante de Jesús fue su profunda necesidad. A menudo, una gran tragedia motiva a una persona a ir a Cristo. El individuo que no siente necesidad en su vida no tiene hambre de Dios. Por eso es que el primer paso para testificar es convencer a las personas de su necesidad de salvación y por tanto de Cristo como el único medio para obtenerla. Como se indicó en el capítulo anterior, la persona que no ve su pecado ni su condición perdida no encuentra razón para recibir salvación. De igual modo, la persona que tiene una necesidad pero cree que puede suplirla por medio de recursos humanos, no ve razón para acudir al Señor sobrenatural en busca de ayuda. Jairo ya estaba convencido de que los recursos humanos no podían salvar la vida de su hija, y también estaba convencido del poder de Cristo para hacerlo. Pudo haber sucedido que hasta que fue obvio que su hijo estaba muriendo, Jairo dudara en buscar la ayuda de Jesús, pero ahora sabía que solo tenía una esperanza de ayuda. No acudió a Cristo por un motivo totalmente puro, porque su primera preocupación era la vida de su hija y su propia desesperación. No llegó principalmente para adorar o glorificar a Jesús, sino a buscar vida para su hija y alivio del dolor y la angustia para sí mismo. Pero confió en Jesús para esa ayuda y descubrió que Él era accesible. Eso fue lo segundo que lo llevó a Jesús, su fe. Jairo creyó que Jesús tenía el poder para hacer lo que le pedía. Tan gran fe es especialmente asombrosa a la luz del hecho de que Jesús todavía no había realizado un milagro de resurrección. Había curado muchas enfermedades mortales, pero no le había devuelto la vida a nadie después de morir. No obstante, sin ninguna duda ni condición, Jairo le pidió a Jesús que hiciera exactamente eso, resucitar de los muertos a su hijo. Ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se maravilló de la fe del centurión y creyó que el Señor podía curar al criado del hombre pronunciado simplemente la orden. Por tanto, Jesús declaró, de cierto os digo que ni aun en Israel ha hallado tanta fe. Pero Jairo creyó incluso que un toque de la mano de Jesús podía resucitar de los muertos a la amada hija. Su fe también sobrepasó a la de Marta, quien creyó que Jesús pudo haber impedido que su hermano Lázaro muriera, pero perdió la esperanza una vez que él murió. Cuando Jesús declaró, tu hermano resucitará, ella pensó que la promesa solo podía cumplirse en la resurrección el día postrero. Con tan gran fe en el poder de Jesús para restaurar vida, es difícil creer que Jairo no confiara también que en Jesús pudiera perdonar sus pecados
y resucitarlo a la vida espiritual, tal como podía resucitar a su hija a la vida física. Jesús no era un gurú religioso rodeado por criados que cumplieran cada una de sus órdenes, ni era un monje que se retirara de la vida de las actividades de la gente común. Tampoco estableció una jerarquía de intermediarios a través de los cuales las personas tendrían que pasar antes de verlo, si es que lograban verlo. Aunque era el Hijo de Dios, Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros, como dice en Juan 1:14, como un hombre entre los hombres. Él caminó por las calles de la ciudad y visitó las aldeas más pequeñas. Habló con los grandes entre los hombres y con los humildes, con ricos y pobres, sanos y enfermos, nobles y marginados. Habló con educados y prósperos, y con iletrados y menesterosos. Habló con jóvenes y viejos, varones y mujeres, judíos y gentiles. Casi a todas partes a las que Jesús iba se halló en medio de un gran gentío, porque la gente no le permitía estar solo. Entre esas multitudes había tres tipos de personas: los dirigentes religiosos críticos y resentidos, en especial los escribas y fariseos llenos de arrogancia moral, los espectadores curiosos y no comprometidos que veían a Jesús solo como un poderoso, serio y fascinante constante con los líderes religiosos, y las personas culpables, dolidas y desesperadas que acudían a Jesús por ayuda del pecado, la enfermedad y la tragedia. Esta gente le hacía al Señor las preguntas más profundas y le llevaba sus necesidades más apremiantes, porque Él escuchaba, se interesaba y actuaba en favor de ellos. El creador del universo, el dueño del mundo, el rey de reyes y señor de señores, no estaba demasiado ocupado como para rebajarse en su misericordia y servir a sus criaturas. Jesús estaba disponible. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, como dice Mateo 9:10. Jesús respondió a Jairo, estando tanto disponible como accesible. No solo que pudo haber enviado el poder para resucitar a la muchacha desde donde él se hallaba, sino que en una demostración de amor altruista y compasión, se levantó y siguió al afligido padre hasta donde ahora su hija yacía muerta. Jesús estuvo dispuesto a ser interrumpido y salir de su camino para servir a otros en el nombre de su Padre. Sin duda, había muchas otras personas enfermas y afligidas por donde Jesús se hallaba, pero la necesidad del momento exigía que fuera con Jairo. Es una manera un tanto similar. En medio de un ministerio muy fructífero en Samaria, el Señor envió un ángel a Felipe diciendo: Levántase, levántate y ve al sur, porque el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Tan pronto como Felipe llegó allí, encontró a un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, y el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se uniera al etíope, Felipe encontró un asombroso indagador acerca de Dios y procedió a llevar al hombre a la fe en Jesucristo. Tan pronto como el nuevo creyente fue bautizado, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, pero Felipe se encontró en Azoto, a muchos kilómetros de distancia. Dios no solo es sensible a las necesidades de las multitudes, sino al lamento del individuo. A veces dirige a sus siervos, como a menudo dirigió a su propio hijo, a poner a un lado por un tiempo el ministerio al parecer más importante, a fin de concentrarse en una persona. El Señor garantiza su promesa de que el que a mí viene no le echo fuera, como está en Juan 6:37. Acompañando a Jesús en el corto viaje a casa de Jairo estaban sus discípulos junto con una gran multitud. Jesús era palpable e imparcial. Y aquí que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salvo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora.
como está en Mateo 9, 20 al 22. La multitud que siguió a Jesús y los discípulos le apretaban, como está en Marcos 5:24. Y en el gentío se hallaba una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Cuando Jesús estaba de camino para ministrar a una persona sola y desesperada entre una cantidad mayor de gente necesitada, su atención fue captada hacia otro individuo solo, alguien a quien una persona menos sensible nunca pudo haber observado. Una vez más, una interrupción se convirtió en una oportunidad. Al igual que Jairo, esta mujer sabía que solo Jesús podía ayudarla. Y así como la hija de Jairo había experimentado 12 años de vidas y risas con su familia, esta mujer había experimentado 12 años de desventura y ostracismo de parte de su familia. La muchacha había conocido 12 años de sol y felicidad, mientras que la mujer había conocido 12 años de sombras y lágrimas. El flujo de sangre de esta mujer, causado quizás por un tumor u otra enfermedad del útero, la hacía ceremonialmente impura según la ley del Antiguo Testamento. Debido a que ella sangraba sin cesar, no podía ser limpia ni siquiera de manera temporal, y por tanto estaba continuamente inmunda. Marcos, que no trataba de proteger la profesión médica, nos dice que la mujer había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. El médico Lucas, tal vez preocupado por la reputación de su profesión, declara que este caso particular era humanamente incurable y por ninguno había podido ser curada. Se estima el estigma y la humillación de tal flujo de sangre eran tal vez superados solo por los de la lepra. Tal aflicción no era poco común y el Talmud judío prescribía 11 curas distintas para este mal. Entre los remedios, la mayoría de ellos supersticiosos, estaba el de llevar las cenizas de un huevo de avestruz en una bolsa de lino durante el verano y en una bolsa de algodón en el invierno. Otros implicaban portar una semilla de cebada que hubiera sido encontrada en el estiércol de una burra blanca. La ley mosaica especificaba que una mujer que padecía flujo de sangre por muchos días fuera de su tiempo de costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo sería inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como cama de costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Después de 7 días, si el flujo de sangre a la mujer se le consideraba ceremonialmente limpia, entonces podía ofrecer sacrificios prescritos. Pero la mujer que se acercó a Jesús en Capernaum no había tenido alivio de su sangrado desde hacía 12 años, y por tanto se encontraba siempre en un estado de impureza ceremonial. Su condición hacía que la excluyeran de la sinagoga y del templo, porque contaminaría todo y todos los que a ella tocara, y les impedían que participara en la adoración, incluso las relaciones con su propia familia, aun con su esposo si era casada, debían llevarse a cabo a cierta distancia. Además de estar en aislamiento social y religioso, también se hallaba sin dinero, porque había gastado todos sus recursos en tratamientos ineficaces y tal vez en algunos charlatanes. De acuerdo con los requisitos bíblicos, los hombres judíos debían poner franjas en los bordes de sus vestidos y cada franja de los bordes un cordón azul. Los hilos de las franjas y los cordones estaban tejidos en un patrón que representaba la fidelidad y lealtad a la palabra de Dios y santidad para con el Señor. A cualquier lugar donde un judío iba, delante del mundo estas franjas le recordaban y testificaban que pertenecían al pueblo de Dios. En coherencia con la hipocresía y la ostentación típicas de los fariseos, estos alargaban los flecos de sus mantos, con el fin de llamar la atención a su devoción religiosa. En tiempos muy posteriores, judíos perseguidos en Europa usaban los flecos de su ropa interior por razón opuesta, para evitar la identificación y posible arresto. Formas modificadas de los flecos todavía se cosen hoy en día en los mantos de la oración de los judíos ortodoxos. Es probable que fue uno de esos flecos el que tocó la mujer que padecía hemorragia continua. Al no tener a quién más recurrir, se acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto.
La frase que esta pobre dama decía dentro de sí podía traducirse más exactamente. Ella se la pasaba diciendo, lo cual transmite la idea de repetición. La mujer se repetía una y otra vez, si tocara solamente su manto, seré salvo. El único pensamiento en su mente era acercarse lo suficiente a Jesús para tocar su manto. Cuando el piadoso Sir James Simpson agonizaba, le dijo a un amigo, bueno, James, pronto podrás descansar en el seno de Jesús. No sé si pueda hacer eso, respondió con su típica humildad, pero sí creo que agarrarme de su manto. En medio de su tribulación y vergüenza, la mujer que siguió a Jesús en la multitud quería pasar desapercibida. Sencillamente le tocaría su manto, confiando con que bastaría incluso ese contacto indirecto con él. Su confianza no fue en vano, pues al tocarlo quedó inmediatamente limpia de su deshonra. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Marco nos dice que ella fue curada antes que Jesús hablara, tan pronto como le tocó el manto. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana desde aquel azote. Marcos 5:29. Fue curada incluso antes que Jesús supiera específicamente de ella. Jesús se dio cuenta del milagroso suceso cuando comprendió que de él había salido poder. Sus palabras de certeza, tu fe te ha salvado, simplemente confirmaron lo que había sucedido. A Jesús no le importó que ella lo tocara, aunque la ropa se le hiciera ser emocionalmente impura a los ojos de sus compatriotas judíos. Él fue palpable incluso por los intocables. A lo largo de su ministerio terrenal, miles de personas entraron en contacto con Jesús, y muchos, cientos de ellos hablaron con él y lo tocaron, pero muchos no fueron tocados por él. A lo largo de la historia de la Iglesia, innumerables otros, tales como Mahatma Gandhi ya mencionado, también han entrado en contacto cercano con Jesús, y muchos de ellos también han permanecido al margen de él. Jesús conoce la diferencia entre la persona que se le acerca por pura curiosidad religiosa o por un sentido de aventura, y los que acuden a él en desesperación y fe auténtica. Las expectativas de la mujer de esta historia parecen haber sido casi supersticiosas, cuando tal vez pensó que había algún poder incluso en la ropa de este obrador de milagros. Sin embargo, Jesús le habló con palabras de ternura, calidez e intimidad. Ten ánimo, hijo. Cualquier otra cosa que ella pudiera tener en la mente, su fe era auténtica y aceptable al Señor, y fue suficiente para darle salvación. La palabra griega común para la curación física era iamonmai, el término usado por Marcos cuando explica que esta mujer quedó sana de aquel azote. Al decir que ella por ninguno había podido ser curada, Lucas usó otra palabra para la curación física, terapeu, de la que obtenemos terapéutico, pero las tres referencias a ser salva o haberse salvado en Mateo, así como aquellas en los pasajes paralelos en Marcos y Lucas, utilizan soso, el término general del Nuevo Testamento para ser salvos del pecado. Cuando el ciego Bartimeo le pidió a Jesús que le restaurara la vista, el Señor contestó, vete, tu fe te ha salvado. Aquí, soso, de he sanado, también se usa en relación con la fe de la persona sanada. Bartimeo había llamado en varias ocasiones a Jesús el Hijo de David, un título mesiánico común. Por tanto, parece posible que su santidad, al igual que su sanidad, al igual que el de la mujer con flujo de sangre, incluyera tanto salvación espiritual como curación física. Después que Jesús perdonó los pecados de la pecadora que le lavara los pies con sus lágrimas y se los secara con su cabello, él pronunció exactamente las mismas palabras, que se las dijo tanto a la mujer con el flujo de sangre como a Bartimeo, traducidas correctamente. Tu fe te ha salvado. Esto indica claramente que la restauración fue totalmente espiritual porque no participó ninguna curación física y que resultó del perdón de pecados basado en la confianza en el Señor. En su relato de los 10 leprosos que le rogaron a Jesús que los curara,
Lucas informa que todos los días fueron limpiados, pero que Jesús les declaró únicamente al que glorificó a Dios y regresó para agradecer: tu fe te ha salvado. 10 hombres fueron limpiados, pero solo uno fue salvado. Es lamentable que la mayoría de versiones bíblicas castellanas no clarifican que todas las traducciones de sanado y salvado acabadas de mencionar, y que en cada caso el Señor mismo declaró específicamente que resultaron de la fe de la persona, vienen del mismo verbo griego soso. Ese hecho implica fuertemente que en cada uno de esos incidentes hubo un aspecto redentor. En los relatos del Evangelio leemos de múltiples personas que fueron curadas por completo, al margen de cualquier fe de su parte o de parte de alguien más. Jesús realizó sus milagros de sanidad por su soberana voluntad, a menudo en respuesta a la fe, pero no condicionada por esta. El criado del cinturón fue sanado sin tener ningún contacto con Jesús, y quizás incluso sin estar consciente de que podía ser curado. La hija de Jairo obviamente no pudo haber tenido fe, pero nadie es alguna vez salvado aparte de la fe, y parece haber motivos para creer que la mujer que tocó el manto de Jesús ese día confía en él para su sanidad espiritual y física. Los dos aspectos que lleva a hombres y mujeres a Jesucristo son necesidad personal profundamente sentida y fe auténtica. Y la mujer con flujo de sangre tuvo ambas cosas. El hecho de que Jesús ministrara igualmente a la mujer marginada y al anciano director de la sinagoga, sin duda, revela su imparcialidad divina. Él no se ofendió porque la mujer tocara su borda con manos inmundas, no se resintió porque de modo atrevido ella buscara su ayuda mientras estaba cercado por un gentío exigente y en camino a resucitar de su lecho de muerte a una muchacha. Ninguna persona en necesidad interfirió alguna vez con el ministerio de Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, como está en Mateo 20:28. Además, les acaba de declarar a los fariseos santurrones: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Jesús vino a buscar y salvar pecadores que reconozcan que son pecadores, y tales personas siempre han sido probablemente los pobres e insignificantes del mundo. Pablo le recuerda a los creyentes corintios: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. En su libro Fury and Wonderful Moed, Paul Brandt y Phil Yancey citan del novelista Frederick Durkheim, quien escribió: ¿quién pudo haber predicho que Dios no elegiría a Esaú, el sincero y confiable, sino a Jacob, el engañador y canalla? ¿Que pondría el dedo en el fuego por Noé, que empinaba el codo? ¿O por Moisés, que quedó impune en Madián por destrozarle el cráneo a un hombre en Egipto? Y de no haber sido por el honor del asunto, tan pronto como regresó, había dejado que Aarón enfrentara las consecuencias, o que eligiera a los profetas, que eran un montón de andrajosos y que casi todos estaban locos como cabras. Luego Brandy y Jansen agregan: la excepción parece la regla. Los primeros humanos que Dios creó salieron a hacer lo único que les pidió que no hicieran. El hombre que Dios escogió para dirigir la nueva nación conocida como el pueblo de Dios trató de empeñar a su esposa ante un faraón desprevenido, y la esposa misma, cuando le dijeron que a la avanzada edad de 91 años que Dios estaba dispuesto a darle el hijo que le había prometido, soltó una carcajada áspera en el rostro de Dios. Rahab, una ramera, llegó a hacer reverencia por su gran fe, y Salomón, el hombre más sabio que ha vivido, se descarrió hasta romper cada proverbio tan sabiamente compuso. Incluso el patrón continuo después que Jesús vino. Los dos discípulos que más hicieron por extender el mensaje después de la partida del Señor, Juan y Pedro, fueron quienes el Señor más a menudo reprendió por insignificantes riñas y atolondramiento. Y el apóstol Pablo,
quien escribió más libros que cualquier otro escritor bíblico, fue seleccionado para la tarea mientras linchaba a cristianos, levantando remolinos de vientos de ciudad en ciudad, rastreándolos para torturarlos. Jesús tuvo valor al confiar a ese grupo los ideales altruistas del amor y comunión. No es de extrañar que los cínicos hayan mirado a la iglesia y suspirado. Si se supone que ese grupo de individuos representan a Dios, rápidamente votaré contra ese Dios. O según Nietzsche expresa, sus discípulos tendrán que parecer más salvos si he de creer en su Salvador. Qué maravilloso que Dios sea más compasivo que los hombres. Él nunca excusa la desobediencia, la infidelidad o cualquier otro pecado, pero olvidará todo pecado que se coloque bajo la muerte expiatoria de su Hijo Jesucristo. La posición de prestigio o las posesiones no otorgan ninguna ventaja con Él, y la falta de esas cosas no brinda ninguna desventaja. Según Pedro, aprendió después de mucho resistir la idea. Dios no hace acepción de personas. En Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Jesús fue poderoso. Al entrar Jesús en la casa principal, viendo que los que viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra, como está en Mateo 9, 23 al 26. Es el poder de Jesús lo que de forma única lo separa más de otros hombres. Poderoso, podemos ser accesibles, disponibles, palpables e imparciales, reflejando hasta cierto punto esas cualidades que él ejemplificó a la perfección. Pero solo Jesús tiene poder para curar lepra, restaurar visión, vencer demonios, perdonar pecados y resucitar muertos. Después de la pausa que involucró a la mujer con flujo de sangre, Jesús siguió su camino y entró en la casa del principal, donde la joven hija de Jairo yacía muerta. No se nos dice cuánto tiempo había estado muerta, pero es obvio que pasó el tiempo suficiente para hacer el llamado a los que tocaban flautas como profesión y a la gente compuesta de dolientes que hacía alboroto. En gran contraste con los funerales del mundo occidental de nuestros días, en las antiguas culturas como la de Israel de la época de Cristo, estas no eran ocasiones para susurros silenciosos y música consoladora. En lugar de eso, las exequias se caracterizaban por lamentos en voz alta y la disonancia de instrumentos musicales chillones tales como los que tocaban flautas en esa ocasión. El resultado, no intencionado, era el de un gran alboroto. En los funerales judíos participaban tres maneras prescritas para expresar dolor y lamento. Primero, estaba el desgarramiento y rompimiento de las vestiduras, tradición para la que se habían desarrollado cerca de 39 regulaciones y formas distintas. Entre otros aspectos, el desgarramiento debía hacerse estando de pie y la rasgadura debía ser directamente sobre el corazón, si el docente era padre o la madre del fallecido. De lo contrario, debía ser cerca del corazón. La rasgadura debía ser suficientemente larga para que un puño la atravesara, pero podría coserse con puntadas grandes y sueltas durante los primeros 30 días a fin de proporcionar cobertura al cuerpo mientras se permitía que el desgarre se notara claramente. En nombre del pudor, las mujeres se desgarraban la prenda interior y la usaban hacia atrás. La segunda manera de expresar dolor era por medio de la contratación de mujeres plañideras profesionales, quienes gemían a gritos el nombre del recién fallecido. También entremezclaban los nombres de otros miembros de la familia que habían muerto en el pasado. El dolor se intensificaba de forma intencional cuando a la pena nueva se añadían recursos de antaño. Toda cuerda sensible era tocada y la agonía se magnificaba con frecuentes chillidos, lamentos y gemidos. La tercera manera de expresar dolor implicaba
la contratación de músicos profesionales, en su mayoría los que tocaban flautas, quienes al igual que las plañideras contratadas tocaban fuertes sonidos discordantes que pretendían reflejar la discordia emocional y la confusión del dolor. El Talmud declaraba que el esposo estaba obligado a enterrar a su esposa muerta y hacer lamentaciones y duelo por ella según la costumbre de todas las naciones. También los más pobres entre los israelitas no permitían que ella tenga menos de dos flautas y una mujer plañidera. Como reflejo de esas costumbres de todas las naciones, el estadista romano Séneca informó que hubo tanto griterío y lamentación de la muerte del emperador Claudio que algunos espectadores sintieron que es probable que el mismo Claudio oyera el ruido desde su tumba. Debido a que Jairo era el dirigente religioso de más alto rango en Cafarnaún y que sin duda era un hombre de recursos, es probable que fuera grande la cantidad de plañideras y músicos pagados en el funeral de su hija. Cuando Jesús se encontró con ellos, manifestó: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Más una orden que una petición, la misma orden que Pedro usó una cantidad de años más tarde, cuando sacó a las viudas plañideras de la alcoba donde yacía muerta su amiga Dorcas. Jesús sorprendió e hizo enojar a las plañideras en primer lugar porque les mandó que salieran. Ellas estaban siguiendo las tradiciones largamente establecidas y reverenciadas desde siglos antes por rabinos respetados. Lo que estaban haciendo no solo era adecuado, sino requerido. Sin embargo, Jesús las sorprendió y las indignó aún más al atreverse a sugerir que la niña no está muerta, sino duerme. Con desprecio y mofa se burlaban de él. Se trató de la carcajada altanera y altiva de aquellos que se deleitan en una afirmación o un acto ridículo por parte de alguien ante quien se sentían superiores. Que el, que el llanto de ellas pudiera convertirse tan rápidamente en risa, incluso risutadas burlanas, delató el hecho de que su duelo era un acto pagado que no reflejaba dolor auténtico. También delató su total falta de fe en el poder de Jesús para resucitar de los muertos a la muchacha. Jesús sabía que la niña estaba muerta, así como sabía que Lázaro estaba muerto cuando dijo a sus discípulos: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Según explicó a sus incrédulos discípulos en esta ocasión, su referencia a que dormía en realidad significaba muerte verdadera, aunque fue temporal y no sueño literal. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pero cuando la multitud de plañideras contratadas había sido echada afuera, Jesús entró a la habitación y tomó de la mano a la niña. Marcos nos informa que el Señor permitió que solamente Pedro, Jacobo y Juan y los padres de la niña entraran al cuarto con él, y que cuando la tomó de la mano también les dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. En ese momento su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Jesús pudo con la misma facilidad haber resucitado a la niña pronunciando las palabras, o pudo hacerlo sin decir absolutamente nada. Pero al tocarla y hablarle manifestó una misericordia y ternura que superó con creces lo que simplemente era necesario. Cuando Jesús realizó un segundo milagro de resurrección registrado, se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿Cómo sería de esperar? Ahora no solo era evidente que él tenía para curar enfermedades, echar fuera demonios, perdonar pecados, sino que tenía incluso para poder resucitar muertos. Este relato es el principal, este relato es el pináculo de la presentación de Mateo con relación a las creencias mesiánicas de Jesús. El Hijo del Hombre ha demostrado su poder sobre todo enemigo del ser humano, incluso Satanás y la muerte. Él realmente tiene las llaves de la muerte y del Hades, como dice en Apocalipsis 1:18. Es Cristo, en Cristo ya no hay razón para temer dolencias, enfermedades, demonios, deformidades, tragedias o incluso la muerte.
Como creyentes podemos incluso regocijarnos en morir porque nuestro Señor conquistó la muerte. Aunque no se nos devuelva la vida, resucitaremos a una nueva vida. En Él hay plenitud de gozo y vida eterna. Un poeta nos recuerda, ya no deben llorar los dolientes, ni llamar muertos a niños ausentes, porque la muerte es transformada en serio, en sueño, y cada tumba se convierte en cama. Cuando era joven, pidieron a D. L. Moody que predicara un sermón en un funeral. Al comenzar a buscar los evangelios, uno de los mensajes de Jesús en los funerales, descubrió que el Señor nunca predicó en una circunstancia de estas. En lugar de ello, en lugar de eso, descubrió que Jesús destruyó todo funeral al que asistió, dándole nueva vida a la persona fallecida. Cuando los muertos oían su voz, inmediatamente volvían a la vida. Arthur Brisbane ha descrito el funeral de un cristiano como una multitud de orugas en duelo, todas usando trajes negros, cuando se arrastran junto con el duelo de su hermano muerto y llevan su capullo a su lugar final de descanso. Por sobre ella revoca una mariposa increíblemente hermosa que mira hacia abajo en absoluta incredulidad. La muerte puede golpear a los santos de Dios de maneras inesperadas, dolorosas y al parecer sin sentido, pero él no promete dar explicaciones tales para tales tragedias. En lugar de eso, provee esta seguridad. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.